Hola, te comento que el anterior canal, GFX, fue baneado. En ese sentido solo logré rescatar esta serie, es por ello que si te gustan estos videos, te pido que te suscribas y muy importante, coloques un comentario con la frase. Sigue adelante, con eso sabré que quieres más de este contenido. Doombreaker, el dios suicida de la batalla. La humanidad llegó a su fin. Hace un año se perdió la guerra contra el señor demonio. Casi todos los humanos están muertos, y los que desgraciadamente no, fueron suprimidos mentalmente y convertidos en recipientes para incubar nuevos monstruos. Este es Zephyr, el último ser humano y el último superviviente de la resistencia. Y eso que sobresale de su pecho, sí, es una espada. La espada del señor demonio Tartarus. En este momento, Tartarus se regocija al saber que su victoria y conquista es completa. Zephyr está a los pies de Tartarus y este último lo mira con expectación y también con algo de respeto. Le dice que parece un poco dolorido. Zephyr sonríe, aunque claramente se ve que está hecho polvo. El señor demonio lo ve con una mirada altiva y le dice que ha ralentizado el tiempo para poder hablar un poco más. Demuestra un poco de respeto y le dice que es el primer ser humano en molestarlo durante tanto tiempo, que la tenacidad que muestra es digna de admiración, que no respeta a aquellos que no pelean una batalla por saberse perdedores. Dice que no son sabios, solo son débiles, y no hay nada que le moleste más que los débiles que no tienen perseverancia. En cambio, él llegó a la cima de la raza humana, y por ello le hace una oferta. Ante el asombro de Zephyr, le dice que trabaje para él, que irán conquistando mundo tras mundo hasta llegar al de los dioses, y que con su poder, junto al de Zephyr, lo harán más rápido. El último humano lo ve suspicaz, y le pregunta si de verdad quiere hacer un trato con él, a lo que Tartarus lo ve con cara de suficiencia. Zephyr le dice, por supuesto, que no es un maltrato. Sin embargo, este sabía que con el impacto de la pelea, su cuerpo había quedado destrozado más allá de lo reparable. Eso lo lleva a pensar si en realidad era una oferta o simplemente una forma de verlo rogar por su vida. En ese momento pensó en sus seres queridos. Sería una ofensa a su memoria suplicarle a quien se lo había quitado todo. Tartarus muestra una sonrisa siniestra al ver que Zephyr va a darle la mano para sellar el trato. Zephyr piensa que su propia personalidad es horrible, evocando la imagen de una mujer que siempre le decía que dejara de maldecir, pero al ver que nunca le hizo caso, le colocó una maldición muy interesante, que consistía en que si hacía esa señal con la mano, vendría un poder de más allá de su reino que haría que todo su cuerpo explotase. Entonces, dándole la mano, le dijo, esta es mi respuesta, señor demonio Tartarus. Y haciéndole eso con la mano libre, le dijo, vete a la mierda, maldita perra. Y una energía impactó como una reacción en cadena que destruyó todo, incluyendo la cima y toda la montaña. Solo quedó en el aire Tartarus. Casi todo él era incredulidad pura, y digo casi porque le faltaba una mano. El señor demonio, lleno de ira, golpeó el montón de cenizas en el que se había convertido Zephyr, y finalmente la raza humana se extinguió. Zephyr, en sus últimos momentos, solo podía pensar en que no pudo vengar a sus seres queridos, y que así como así, terminó todo. Sin embargo, abrió los ojos pensando que todo estaba mal, ya que su cuerpo estaba indemne, y no sabía dónde estaba. Por lo que podía visualizar, estaba dentro de un templo con las estatuas de 3 dioses. Pensó que ya estaba en el inframundo, hasta que una voz le dijo que no. Estaba en el panteón donde residen los dioses, y de la nada salió un ángel que fue quien le habló. Zephyr intentó invocar su espada, pero no funcionó. El hermoso ángel le dijo que ella era el representante de los dioses y que su nombre era Mercedes, que en este punto ya está muerto y por lo general debía estar en el inframundo, pero debido a la demanda de los 3 grandes dioses, se ha decidido enviarlo al pasado con todos sus recuerdos, dándole, así, la oportunidad de cambiar el futuro, pero solo con sus recuerdos. El poder y las habilidades debía recuperarlos por sí mismo. Zephyr se preguntaba si eso más bien no sería una alucinación, aunque no recordaba que el señor demonio tuviera esa facultad. Un poco cabreado, le preguntó al ángel Mercedes que por qué le darían esa segunda oportunidad. Él sabe que ellos nunca dan nada gratis, que debe haber algo que ellos quieren a cambio. Le dijo que vio mucha gente caer y cuando estaba muriendo ante el ataque de los demonios, rezaban desesperadamente por ayuda y que en lugar de responder a esas plegarias, los dioses habían cesado toda comunicación con el mundo. Incluso le quitaron al clero la capacidad de pedir prestado el poder de los dioses, con lo que perdieron su capacidad para curar, lo que devino en la aniquilación total de los ejércitos humanos. El ángel Mercedes le dijo que entendía su respuesta y que compartiría con él el pensamiento exacto de los dioses justo en ese momento, y de ella se escuchó: muéstranos algo un poco más interesante. Zephyr inmediatamente entró en cólera, y el ángel Mercedes le dijo que los dioses habían estado interesados en él gracias a su lucha con tal tenacidad aun cuando se tratara del fin del mundo. A través de Mercedes, los dioses le dijeron a Zephyr: en verdad ha valido la pena observarte.
Cuando el ángel le decía a Zefir que ya los dioses le habían favorecido antes a través de lo que él pensó que era suerte, una ingente cantidad de energía la atacó. Era Zefir. No podía contener la ira, y ya que no podía atacar a los dioses, la atacó a ella indignado, mientras pensaba: Interesante. La razón por la que luchamos con nuestras vidas fue solo entretenimiento para ustedes porque valía la pena ver. Zefir estaba fuera de sí, pensando que todos los dioses lo miraban bajo la perspectiva del entretenimiento. En eso, Mercedes convocó un pie gigante que cayó sobre Zefir tratando de aplastarlo y le dijo: Por favor, sé cortés, los dioses están mirando. Cuando Zefir estaba inmovilizado en el suelo, ésta le dijo que estaba equivocado y que había malinterpretado sus palabras. Los dioses tienen interés solo en ti, no en una especie común como los humanos. Le dijo también que la única forma de recibir lo que quería era mostrando su propia valía. ¿Cómo podía haber algo gratis en este mundo? Le dijo que además de los 3 grandes dioses, hay un dios que estaba exigiendo fuertemente su regreso, aunque por otra razón. Zefir, aún molesto, pero incluso más intrigado, quiso saber quién era el dios. El ángel Mercedes abrió un portal de visión donde se veía a Tartarus atemorizando a otros ángeles. Iracundo e indignado, el señor demonio decía que no era posible haber recibido un golpe de un simple humano como era Zefir. Él, un dios que había conquistado 10 mundos, que era imposible, que lo único que tenía que hacer era darse prisa y hacer que sucediera, que Zefir resucitara. Mercedes le explicaba que contando con la tierra, Tartarus había aniquilado 10 mundos, y en todo ese tiempo nunca perdió una batalla. Tampoco fue dañado por ningún ser, pero que debido a Zefir, ese récord se había roto, y que esto causó un gran daño a su orgullo, a lo que el último de los humanos no daba crédito. Tartarus quería que reviviese, solo para tener otra batalla con él y así obtener una victoria completa. Entonces, Mercedes le preguntó a Zefir: ¿cuál es tu decisión? Con la burla siempre en los labios, le dijo: La respuesta es obvia. Si ese bastardo desea morir, le concederé su deseo. Mercedes le dijo que comenzaría en ese momento con la transferencia, y aunque desconocía el tiempo exacto de su llegada, sería tiempo suficiente para recuperar sus fuerzas. Además, los dioses le habían bendecido para mostrar su apoyo. Obtendría privilegios por retornar y los podría comprobar apenas regresara. Mientras esperaba ser regresado, pensaba que aunque fuera una oportunidad dada por los repugnantes dioses, una oportunidad era una oportunidad, y la aprovecharía para vengarse no solo de Tartarus, sino de todos los dioses que los miran como insectos. Una vez terminado el portal, Mercedes sonrió fríamente diciéndole que esperaba con ansias que los entretuviese, y así Zefir caminó a la luz. Cuando pudo abrir los ojos, oyó que varias personas discutían y le decían: despierta ya, novato. Aunque no sabía quiénes eran, sabía que los había visto antes. Lo que sí reconoció inmediatamente fue el estigma, y sonriendo se dio cuenta que él también lo tenía. Pensó que debió haber regresado más de 10 años en el pasado, cuando aún era un esclavo del templo. Todo el jaleo se disolvió cuando llegó el capataz, diciendo que el descanso se había terminado. Uno de los esclavos amenazó a Zefir, pero este no sabía de qué demonios estaba hablando, mientras un niño, desde el suelo, le dio las gracias por protegerlo, aunque Zefir igualmente no sabía quién era. Habían pasado 10 años y no recordaba los detalles. En ese momento recordó lo último que le dijo el ángel Mercedes, que, además de la regresión, tendría privilegios de retorno y que podría utilizarlo en cualquier momento diciendo: desbloquear privilegios. Y haciéndolo se sorprendió gratamente cuando vio la ventana de estado, y con una sonrisa perturbada pensó: en realidad pueden darme esto. Los compañeros de mina de Zefir estaban impresionados de ver su forma de trabajar. Se preguntaban si había sido minero antes de ir a ese sitio. Todos deseaban que estuviera en su grupo de trabajo, ya que no podían relajarse ante un minador tan duro. Zefir simplemente no podía creerlo cuando dijo desbloquear privilegio. No podía dar crédito a lo que veía. Eran habilidades y objetos de clase top. ¿En serio esos tacaños me están dando cosas como esta? El capataz, al ver que estaba distraído, diciéndole que volviera al trabajo, le lanzó un latigazo, y a pesar de la fuerza con la que iba, nuestro prota lo atrapó en el aire, cosa que lo sorprendió tanto a él como al capataz, al ver que no dejaba ni un rasguño. Pero Zefir, disimulando, se disculpó con su agresor, y le dijo que volvería enseguida al trabajo. Todo se debía al privilegio número 1, Muro de Hierro, que incrementa drásticamente el poder de defensa y causa que no se canse fácilmente. De allí, todo el poder y la velocidad de Zefir para minar. Mientras lo hacía, pensaba en los 9 privilegios que recibió y que usando su conocimiento sobre el futuro y esos privilegios sería capaz de llegar a la cima de la humanidad nuevamente. Una vez terminado de calcular todo lo minado
Ese día por los grupos se anunciaron los rangos y el grupo F, el de Zephyr, quedó de primer lugar. Obviamente los que estaban en otros grupos estaban muy molestos, ya que no estaban acostumbrados a que el grupo F quedara dentro de los primeros y se quedara con lo que consideraban suyo, ya que las recompensas y las provisiones del último lugar serían divididos en favor del primer, segundo y tercer grupo. Cuando terminaron con los rankings, procedieron a rezar a la diosa Aria. Zephyr simulaba rezar, sin embargo, por dentro solo pensaba, salvación mi culo, el templo de Aria, uno de los 3 grandes dioses y a la que más devoción se le tenía en el continente. Había muchos esclavos. Ellos alguna vez fueron aventureros o fueron rescatados por el templo y se convirtieron en esclavos para pagar las cuentas médicas. Zephyr sabía que, al ser esclavo, no podía salir del territorio de trabajo sin permiso, debido al estigma que llevaba en su hombro. De hacerlo, su corazón se detendría entonces. Para proceder con su plan, lo primero que debía hacer era pagar las cuentas y recuperar su libertad. Zephyr tenía entre ceja y ceja vengarse de Tartarus. Sin embargo, lo más importante era encontrarla y protegerla. En eso aparece una monjita llamando a todos aquellos que quieran utilizar la tienda o a aquellos que necesiten una consulta. Zephyr va por una cerveza y se da cuenta que son increíblemente altos los precios. Sin embargo, el niño que ayudó antes le dijo que él le compraría la bebida siempre y cuando no fuera muy costosa. Aunque Zephyr no entendía cómo el niño podría tener dinero, el niño estaba agradecido porque lo salvó de los matones y además le hizo llegar al primer lugar. Zephyr no aceptó y yendo donde el tendero, le preguntó por el agua de recuperación. Este, al no reconocerlo, le preguntó si tenía dinero. Nuestro prota le dijo que no tenía el suficiente, pero que el resto lo pagaría con un préstamo. El niño, al ver eso, le preguntó que si estaba loco, que si sabía lo aterrador que era contraer deudas. Zephyr lo manda a callar y no solo toma una botella, sino que toma 10 y piensa que el agua de recuperación es un objeto popular que recupera parte de la salud, aunque tiene un efecto oculto que incrementa el poder mágico cuando lo bebes. En una situación normal, beber 10 botellas de agua incrementaría una minúscula cantidad de poder mágico. Entonces, no valdría la pena la deuda. Sin embargo, gracias al privilegio número 2, ni siquiera necesitaría elixires. El privilegio número 2, habilidad vista de Hermes, aumenta el efecto de todas las pociones drásticamente en un porcentaje de 500%. Pensando que no será de dinero, con los mineros, aún en el caso de que trabaje muy duro, decidió ir donde su capataz y decirle que escuchó un rugido de un monstruo dentro de la mina, para que éste contacte al grupo de cazadores y le dijo que él mismo los guiará hacia donde escuchó el rugido. Los monstruos nacieron de las deformaciones de la magia, y como eran hostiles hacia los humanos, habían causado mucho daño. Sin embargo, también dieron a los humanos una segunda oportunidad, la cristalización de la magia dentro del cuerpo de los monstruos, dando como resultado piedras mágicas. El hueso y la piel eran utilizados como material para varios artículos, y antes de darnos cuenta, los monstruos se habían convertido en recursos valiosos. Entonces, las mazmorras, además de ser el hogar de los monstruos, eran como cofres del tesoro aún por descubrir. Los cazadores esclavos eran seleccionados por sus destrezas en combate y su especialización para la caza. Para compensar los peligros de enfrentarse a los monstruos, tenían una paga bastante más alta en base a sus progresos. A Zephyr pronto se le acabó el crédito, ya que al ser un simple minero, el límite era demasiado bajo. Cuando se preguntaba qué debía hacer, de pronto apareció una monjita, diciéndole que podía vender los órganos para obtener dinero, ya que su templo estaba interesado en órganos frescos como material de investigación. Zephyr se le quedó viendo y le dice que le muestre el papeleo. Luego de ello, va y compra más agua de recuperación. Ahora, Zephyr se encontraba listo para ir a la mazmorra. Y justo en ese momento estaban llegando los cazadores que solicitó para explorarla y por supuesto guiarlos. El líder de los cazadores se presenta como Goethe y los otros dos son Dale y Marco. Zephyr, al presentarse, dice que aunque no tiene la habilidad de visión nocturna, sí posee habilidades de detección de maná. Ambas habilidades son cruciales para adentrarse en una mazmorra llena de monstruos. A nuestro prota le dan todo el material y el equipamiento, como si fuera una bestia de carga. Aunque el mago del equipo dice que es interesante un minero que usa maná, Zephyr en su mente piensa que conoció a uno en su vida pasada y que si las cosas fueran igual esta vez, 2 de ellos tendrían que morir, y eso le daba una idea para usar a esos chicos. Al llegar a la entrada de la mazmorra, se encontraron con el equipo de espera y su líder le pidió al grupo de Zephyr que le dieran sus antebrazos para colocarles una cinta mágica en la muñeca que hace juego con la que lleva él, y les explica que si les pasara algo dentro de la mazmorra, los brazaletes que están en su antebrazo se romperían solos, y que de llegar a suceder eso, pediría respaldo a la base. Una vez dentro, Zephyr guía al equipo, mientras que cerca de ellos se ven monstruos humanoides pequeños a los cuales liquidan rápidamente. El trabajo del equipo de inspección es confirmar si hay monstruos y recopilar información necesaria sobre la mazmorra. Luego de ello,
entra en acción el escuadrón de ataque, que tiene el poder de fuego necesario para despejar la mazmorra. Esa es la secuencia. Aunque el equipo de reconocimiento también tiene habilidad de combate, esto, por si la mazmorra es fácil, la pueden despejar ellos mismos de inmediato. De hecho, Goethe le propone a Marco y a Dale que lo hagan, y estos dos no parecen estar muy de acuerdo, alegando que ahora mismo solo son 3. Goethe comenta que son 4. Dale, molesto, responde que son 3 y algo de basura. Marco interviene para mediar y calmar los ánimos, y le pregunta al líder que si tiene un plan. Goethe sonríe confiado y le pide a Zephyr que le muestre. Son hojas y semillas de avellana que, trituradas y mezcladas con los restos de cobalto, reproducirá el olor de una hembra de cobalto en celo. Y al ser tan potente, los monstruos de cobalto vendrán sin poder evitarlo, que caerán en una trampa previamente confeccionada. Los otros dos, al ver que el plan del líder funciona, lo elogian, y este solo sonríe, y dice que a esto se llama experiencia. Sin embargo, Zephyr piensa que eso se lo enseñó él, y recuerda que en su primera vida, Goethe lo único que deseaba era recibir la aprobación de los demás. El líder, al ver que todo está funcionando bien, piensa que Zephyr está buscando que lo solicite para ser trasladado al equipo de cazadores, y le regala una daga. Sin embargo, piensa que una mazmorra de cobalto no es suficiente para tomarse las molestias. Mientras están despejando la mazmorra, Dale encuentra huesos de monstruos de cobalto, y en eso ve una gran mano que lo atrapa y lo azota contra una pared. Marco se pone delante de ellos e invoca un escudo de maná, pensando que lo va a detener. Sin embargo, es azotado, y cuando Goethe siente la cólera, queda paralizado. Mientras, fuera, el jefe del equipo de espera se sorprendió al ver que 3 de sus cintas mágicas se rompieron a la vez. Goethe estaba mal herido en el hombro, pero Zephyr se puso frente a él, activando el privilegio número 1, voluntad de hierro. Piensa que a pesar de ser un depredador, el monstruo solo tiene un año. Estos monstruos utilizan las feromonas para engañar a otros, haciéndoles creer que son de su misma especie, y al crecer se come al monstruo que lo crió. Sin embargo, cuando se hacen adultos causan muchísimos estragos. Zephyr, de pie frente al monstruo, le dice: te concederé un último deseo. ¿Cómo quieres morir? Nuestro prota le quita la lanza a Goethe y, activando el privilegio número 3, que es un artefacto subespacial, saca una tela y una flor llamada Corazón de Dragón, que es un tónico tranquilizante, y le dice que se parte, que esto se pondrá intenso. Se amarra la lanza a la mano derecha. Goethe piensa que aunque muera, no puede tener una muerte tan vergonzosa detrás de un minero. Sin embargo, el depredador lanzó un rugido, activando la habilidad Miedo, que paraliza al enemigo. Dentro de su ataque de terror, el líder recuerda una historia que le contó su superior cuando apenas era un novato. Un depredador adulto atacó una aldea. Se dice que los aldeanos no pudieron ni parpadear porque estaban paralizados por la habilidad del monstruo. No podían mover un solo músculo. No había nada que pudieran hacer, excepto esperar sus turnos. Sin embargo, Goethe escuchó algo que lo sacó de su remembranza y vio que se desarrollaba una pelea entre el depredador y Zephyr. El depredador atacaba, pero Zephyr lo esquivaba tranquilamente. Esto porque activó el privilegio número 2 y de inmediato ingirió la flor de corazón de dragón. Recibiendo la mejora en objetos médicos de un 500%, pudo hacerse inmune a la habilidad de miedo que lanzaba el depredador. Pensaba que de los 9 privilegios que había recibido de los dioses, solo uno de ellos era un arma, aunque con este cachorro esto sería más que suficiente, y en ese momento roció la lanza, el veneno 68 del Rey Fate, y en eso tiene un flashback de una conversación con un hombre oculto por las sombras, diciéndole que espera que algún día lo use. Terminado el flashback, Zephyr corta al depredador en un costado con la lanza envenenada, y piensa que este veneno entra en el torrente sanguíneo y estropea los órganos de su víctima tan solo en 3 minutos, por lo que en ese tiempo debe permanecer vivo. Sin embargo, el depredador tenía otros planes y golpea con furia a Zephyr, y justo cuando lo va a triturar con sus mandíbulas abiertas, nuestro prota le lanza un veneno en la garganta, pensando que le queda 1 minuto para el final, y decide no esperar, y tomando el envión de la cola del monstruo, se posiciona en el aire justo sobre él, y desciende con todo el impulso de la gravedad y clava la lanza en uno de sus ojos, y luego, partiéndola, clava el mástil roto en el mismo ojo, para finalizar sacando la daga que le había dado Goethe e incrustarla en su tercer ojo, para ya finalizarlo con un golpe devastador, con todo el poder obtenido gracias al agua de recuperación, con lo que acabó con el monstruo, y viendo a Goethe le dijo: tendremos una rápida charla. En el capítulo anterior vimos que unos hombres eran perseguidos y masacrados. Estos alegaban no ser adoradores del demonio. Sin embargo, de igual forma, fueron ejecutados por un ser llamado Shahak. Lo más impresionante de todo esto fue que al morir de su boca salió un insecto, lo que se conoce como un 100 pies marcado, lo que da fe de que, en efecto, el Oxiso sí era
un adorador del diablo. En otra toma, se ve a Shahak arrodillado frente a alguien. El jefe le dice a Shahak que si no considera que si 1 de 7 no es una probabilidad muy baja. Sin embargo, Shahak se defiende diciendo que ya sabemos cómo operan los adoradores del demonio y que por eso tienen que asumir que el resto de miembros ya se han propagado. También dice que a menos que descarten a todos los herejes del templo lo antes posible, acabarán pagando un coste muy alto. El inquisidor comenta que lo entiende, que él tratará de apaciguar al equipo de casa, sin embargo, que debe mostrar resultados. En otra parte de la ciudad, en el departamento de recursos humanos, una mujer le dice a Goethe que como jefe del equipo debe ser él quien rellene los formularios de solicitud. También le dice que como es él quien lo está nominando, el nominado quedará bajo su responsabilidad y que si el nominado comete algún error durante su desempeño bajará la calificación del equipo. A lo que Goethe dice que está de acuerdo y piensa también que si Zephyr tiene un buen desempeño, será acreditado también a su equipo. Y en eso comienza a recordar de la conversación que Zephyr tuvo con él dentro de la caverna de los cobaltos o kobolds. Y vemos cómo Zephyr le decía que fingieran que no existía el depredador, a lo que Goethe no daba crédito, porque para eso estaba el equipo que esperaba afuera. Nunca permitirían que los esclavos obtuvieran las ganancias de los monstruos que cazaban, porque eso era propiedad única y exclusiva de la iglesia. Goethe le preguntaba a Zephyr que cómo haría para deshacerse del cuerpo de los monstruos. Zephyr le decía que no, que simplemente se desharía del depredador y que informarían a la iglesia que era una guarida de cobaltos. Así él podría quedarse con todos los objetos no reportados. Zephyr le dijo a Goethe que si se lo entregaban al corredor podrían ganar mucho más. Y Goethe insistía que el grupo de vigilancia existía única y exclusivamente con ese propósito, de que los esclavos que limpiaran una mazmorra no tuvieran la posibilidad de quedarse con nada. Entonces, Zephyr le muestra a Goethe un truco de magia. ¿Ahora lo ves? Ahora ya no. El pobre Goethe quedó con la mandíbula desencajada, dado que Zephyr desapareció al depredador por completo, incluyendo su sangre. Y decía que no podía ser, ya que si fuese solo magia subespacial, debería llenarse con unos pocos artículos en el inventario. Zephyr ve a Goethe y le dice: ¿no quieres ascender? Yo te daré esa oportunidad. Te dejaré avanzar en 3 mazmorras más. Tú puedes tener la recompensa de limpieza, pero yo, a cambio, me quedaré con los monstruos. Goethe estaba de acuerdo. Pensaba que Zephyr lo que quería era solamente dinero y él quería ascender, lo que significaba un muy buen intercambio. Zephyr quería dinero para pagar la deuda con el templo y así dejar de ser un esclavo. Sin embargo, había algo que era prioritario y era estar presente en la gran incursión con los caballeros del templo, que ocurriría el próximo mes en búsqueda del corazón dragontino, ya que el solo hecho de obtener ese objeto puede ser el inicio de un cambio en el futuro. Zephyr y Goethe salieron del departamento de recursos humanos e iban caminando pensando cada uno en sus asuntos. En el caso de Zephyr, la prioridad que tenía el hecho de participar en la incursión, ya que en la ocasión anterior no pudo hacerlo por haberse unido al equipo de Goethe luego de cerrar las inscripciones para poder participar en la incursión, pero esta vez tenía un plan. Cuando Goethe le decía a Zephyr que se separaran, que él iba a ir a la enfermería a ver cómo estaban Marco y Dale, se percataron que estaban en el camino de un grupo de los inquisidores de herejes, a lo que Goethe hizo que Zephyr inclinase la cabeza ante ellos y le decía que quien comandaba a ese grupo era el perro loco Shahak, quien se había puesto al frente de los inquisidores de herejías porque le gustaba matar gente, y una vez que marcaba a alguien como su presa, nunca la dejaba ir. En eso, Shahak se voltea y lo señala, y pidiéndole disculpas a su grupo, se devuelve hacia donde estaban Goethe y Zephyr, y señala a este último presentándose, y lo invita a decir su nombre y su departamento. Sin embargo, Zephyr no responde. ¿Quién lo hace? Es Goethe, quien dice que es Zephyr y que acaba de ser transferido a su equipo, que si hay algún problema, él como líder de equipo le dice que... Sin embargo, Shahak lo mira con una intención asesina y le dice que se calle, que nadie le había preguntado a él, y Goethe, retrocediendo, se queda paralizado. El perro loco dice que no hay margen de error, ni siquiera cuando solo está de pie. Dice que este bastardo es un experto de alto nivel, vestido como un minero, transferido al equipo de caza. Eso significa que originalmente estaba en el equipo de minería. Los nuevos esclavos son probados para el rendimiento antes de ser asignado a un departamento, y les hacen una prueba en la fuerza y en la magia, y siempre le dan la oportunidad de luchar por el equipo de caza, ya que todo el tiempo necesitan nuevos reclutas. Pero un experto de tan alto nivel estaba en el equipo de minería, y recién fue nominado para el equipo de caza. Es muy extraño, antinatural incluso. Rápidamente, el grupo completo de Shahak rodea a Zephyr, creando 5 puntas. Shahak le dice que le hará algunas preguntas, que las conteste con calma y sinceridad. Sin embargo, Zephyr ni se inmuta.
Shahak le pregunta a Zephyr si alguna vez ha oído o escuchar el término adoradores del demonio. Zephyr piensa que respecto de esos seguidores no hay nadie que sepa más de ellos que él. Los seguidores del dios demonio son los fieles creyentes, devotos al dios demonio tártaro. Son ellos los que llevarán a muchos seres humanos a la destrucción en la batalla que está por venir. Son, en definitiva, los traidores de la humanidad. Sin embargo, ahora mismo, los miembros de bajo nivel lo único que pueden saber es que son una religión nueva, que se opone y entra en conflicto con el orden preexistente de la iglesia. Shahak le dice que sus instintos agudizados le dicen que Zephyr es una persona peligrosa. Al ver la intención de luchar, Zephyr le pregunta a Shahak que si pueden ir a luchar a otro lugar. Sin embargo, Shahak no entiende la pregunta y Zephyr le dice que hay muchos ojos sobre ellos y que en el caso de que ocurra algo desafortunado, no podrá mantener su honor como miembro del grupo de inquisidores de herejes. Esto enfurece muchísimo a Perro Loco y se ríe diciendo que parece que tiene mucha confianza. Le pregunta que si cree que puede con los 5. Al rodearlo, 3 de los 5 miembros de los inquisidores de herejes forman un círculo mágico con 3 puntas en su interior, conocido como habilidad de campo rojo, que tiene por finalidad la mejora de las habilidades de los aliados que estén dentro de este campo. En ese sentido, la efectividad aumenta conforme pasa el tiempo de uso. Como es común, Zephyr piensa que esto se pone un poco interesante y adopta una postura marcial. Sin embargo, Shahak se lanza al encuentro de Zephyr con una sonrisa en los labios, ya que dentro del campo rojo es él quien tiene la ventaja, y haciendo uso de una velocidad abrumadora, intenta cortar a Zephyr, esgrimiendo varias estocadas. Sin embargo, Zephyr lo elude sin ningún tipo de problemas. Shahak intenta aumentar la velocidad. Sin embargo, Zephyr lo elude y contraataca, y con su mano le provoca una herida justo donde está su tatuaje de inquisidor, y en un doble movimiento, defensivo en principio y luego ofensivo, Shahak golpea la pierna de Zephyr creyendo que funcionó. Sin embargo, se da cuenta de que golpear la pierna de Zephyr es como golpear un tubo, y justo en ese momento, Zephyr impacta con 6 golpes certeros en el cuerpo de Shahak, derribándolo. Cuando lo tiene en el suelo, Goethe avisa a Zephyr que lo están atacando a su derecha, y Zephyr es impactado por un mangual enorme que pertenece a uno de los esbirros de Shahak. El tipo le habla a Zephyr diciéndole que también juegue con él, y nuestro prota le dice que no sabía que podía hablar, que pensaba que solo era una mascota de su dueño. El tipo sigue atacando a Zephyr con su mangual, sin embargo, este los bloquea muy fácilmente, lo cual impresiona a Goethe, que si bien sabía que era muy fuerte, no puede sino quedar impactado por la fuerza y agilidad que tiene Zephyr. El tipo del mangual logra atrapar las manos de Zephyr con su cadena, y en eso, aprovechando la distracción, Shahak logra cortar a Zephyr, diciéndole que debió haberse quedado tranquilo, que mientras ellos estén dentro del campo rojo, tendrán la ventaja, y mientras más tiempo pase, peor será para él. Y sale disparado como una flecha a seguir dando estoques a Zephyr, el cual uno impacta directamente en su rostro, jactándose de que sus habilidades han aumentado hasta un 80%, así que no hay nada que pueda hacer ante tal velocidad. Y justo cuando va a asestar el golpe final, Zephyr simplemente une sus manos e impacta directamente sobre su cabeza, estrellándolo estrepitosamente contra el suelo, en el que abre un gran boquete, y luego lo agarra del cabello impactando su cara con la rodilla, dejándolo tirado en el piso. Mientras tanto, Zephyr pensaba que no trabajan en equipo, que con Shahak dando vueltas como una mosca, no hay lugar para que el grandulón pueda hacer algo. En eso, el tipo del mangual quiere atraer nuevamente a Zephyr. Sin embargo, Zephyr se da cuenta que no sabe luchar a corta distancia, así que lo atrae así, de un fuerte tirón. Y cuando lo atrae, con su mismo mangual lo golpea en el pecho y lo deja fuera de combate, al igual que los otros 3, los que tenían el círculo mágico activo, y de esa manera derrotó a los inquisidores de herejes. Shahak logra levantar la cara y preguntarle a Zephyr que quién es, que cuál es su verdadera identidad. Sin embargo, Zephyr le dice que no merece una respuesta real. Y mientras esto ocurría, vemos que alguien está viendo toda la batalla desde un edificio aledaño, con cara de alarma y diciendo que no puede ser, que si sería que él lo envió allí para ellos. Zephyr se retira del sitio de la batalla, y cuando está solo por un camino, siente una debilidad enorme que no lo deja ni siquiera mover un dedo. Era congelación de maná. La congelación de maná es un efecto secundario de agotar el maná, en el que se experimenta tensión y dolor repentino. Entonces, en el cielo vemos que aparece una bola de luz, del que sale un dios arlequín, que se presenta como el espíritu Shylock, y que está allí bajo el dios de la deuda Usra, diciéndole que confirmó que su maná ha llegado a 0, y que al haber usado la habilidad Muro de Hierro, la recaudación comenzará de inmediato. A ver, te explico. La habilidad Muro de Hierro
no es solo una habilidad que aumenta la defensa y la resistencia. En realidad, durante su uso, la fatiga y el daño se acumulan en una deuda, y cuando el maná del usuario llega a cero, los daños acumulados se manifiestan de golpe y viene el momento de cobrar el préstamo. Muchos aventureros han usado esa habilidad para retar mazmorras de nivel superior y han encontrado su muerte. El dios de la deuda, Uzra, es quien da sin preguntar, mientras se regocija con la destrucción de los humanos. Zephyr piensa que de seguro Uzra se estaba regocijando mientras veía su pelea. Otro maldito dios. Al terminar de calcular el daño acumulado por el usuario, comienza una cuenta regresiva, mientras que Zephyr no puede moverse. En eso vemos que muerde una de las vendas de su mano izquierda, en la que se ve un pequeño recipiente que contiene agua de recuperación. Y justo antes de ser ejecutado, Shylock dice que se confirma que tiene 1 de maná y que se cancela la cuenta regresiva. Zephyr se burla de Uzra, pensando que lo había subestimado, recordando también que era alguien que sobrevivió por años, incluso luego de que casi toda la humanidad se extinguiera, y que además es consciente de la manera de evitar la recaudación. Solo debe recuperar un poco de maná. Zephyr se burla de Uzra y le agradece, haciéndole la señal de costumbre y diciéndole gracias, hijo de puta. Pero Zephyr prácticamente cae desmayado, y al despertarse se da cuenta que está semidesnudo, en presencia de nuestra querida amiga la monjita, quien le pregunta que si tuvo dulces sueños, y Zephyr, al ser un poco más consciente de sí mismo, se da cuenta que está amarrado a una cama. La monja le dice que durmió por mucho, y durante ese periodo, el tiempo límite de su préstamo había expirado y que tiene un retraso de 1 hora y que era hora de pagar. Zephyr piensa que aquí hay otra deuda que debe ser pagada, solo que esta vez no puede utilizar magia, porque en ese caso la recaudación comenzará otra vez, que debía solucionarlo sin tener que usar magia, y le pide que espere hasta la próxima semana cuando le pagarán por la limpieza de la mazmorra. La monja le dice que no tiene otra forma de pagar, ¿verdad? Porque solamente pagaría los préstamos tomados, pero no los intereses, que debería sacar los órganos ahora. Y le dice a sus lacayos que le corten un dedo, que después de todo, el templo es benevolente. Zephyr grita y le dice que espere, y trata de recordar un nombre. Si pudiera recordarlo, ella ordena que corten el dedo. Y justo en ese momento, Zephyr gesticula y la monjita se sorprende muchísimo, deteniendo la incisión, y le pregunta a Zephyr: ¿quién eres tú? Los lacayos le preguntan a la hermana que si hay algún problema, pero esta solamente le pide que salgan, y ella, muy enfadada, le pregunta a Zephyr que cómo sabe ese nombre. Un poco amedrentado, pero todavía con cara de póker, le dice que cómo sería posible que no sepa ese nombre, hermana, o debería llamarla la negociadora clandestina Rosa Blanca. En eso se nos explica que por fuera es la hermana del santuario de la luz, Anna Primrose, más su nombre es la negociadora Rosa Blanca. Ella tiene conexión con el bajo mundo y participa en el intercambio de cuerpos de monstruos, equipamientos e información. Es una locura ir a limpiar las mazmorras con un equipo barato, y es por ello que Zephyr necesita negociar con la Rosa Blanca para obtener el equipo adecuado. Ya un poco más calmada, la Rosa Blanca piensa que Zephyr solamente era un tipo loco, pero que lo que le estaba ofreciendo era sencillamente increíble. Era el cuerpo del depredador que había matado en su primera incursión con Goethe. Zephyr le pregunta que qué le parece el depredador, y él le dice, a la vez que le da una lista de compras, en los que se pueden ver encanto de santo avanzado, rosario contenedor de milagros, piedra de salamandra, hierba bendita de sol, hierba bendita de la luna, cuernos de venado, etc. La Rosa Blanca le dice que puede conseguir todo lo que está en la lista. Sin embargo, lo que ve mal es el dinero, que cuestan 5.000 de oro, y que Zephyr necesitaría capturar 3 depredadores más. A lo que Zephyr le dice sencillamente que no hay problema, que los tendrá listos en 3 semanas, y que se asegure de preparar su pedido para entonces, pero que antes de eso necesita que le haga otro favor. En otra ubicación, vemos a Shahak alterado, pensando en la derrota que le infligió Zephyr. En eso, vemos que aparece la persona que estaba viendo la pelea entre Shahak y Zephyr. Y Shahak se levanta de la cama, mostrando su respeto. El recién llegado le miente a Shahak, diciendo que se ha enterado de lo sucedido. Shahak le pide disculpas por su decepcionante actuación. Sin embargo, el tipo le pone un cuchillo entre los dientes, diciéndole que no necesita preocuparse, que todas las personas han estado hablando de lo que pasó, que el inquisidor Lord Matías les dijo a ellos que no los avergonzaran. Sin embargo, Shahak, delante de todos esos esclavos, eso fue lo que hizo, y sacando el cuchillo de entre los dientes, cortó la boca de Shahak. El tipo le dice que debería sacarlo del cuerpo de inquisidores, a lo que Shahak responde, suplicando que le dé una oportunidad más, que hará cualquier cosa. El tipo le dice que hagan lo de siempre, que no deje que quien los avergonzó continúe viviendo, que luego de completar esa tarea se decidirá qué hacer con él. El tipo le da un paquete que cuando Shahak lo abre se da cuenta que son objetos que usan los seguidores del demonio, y se encuentra una especie de flauta con un orbe que brilla en morado.
El tipo le dice que efectivamente pertenece a uno de los seguidores que capturó y que es su decisión usarlos o no. Y también le recuerda que no tiene muchas opciones, que tome la mejor decisión y que luego no se arrepiente. Ya fuera de la habitación de Shahak, el recién llegado le dice a otra persona que lo mantenga vigilado para que no cause problemas. Y es aquí donde se nos presenta este personaje, Ned Stryer, un discípulo de un seguidor oficial del dios demonio. Ned también le pide al otro tipo que por favor investigue a Zephyr, ya que utilizó las técnicas marciales de su escuela y que los únicos que deberían dominar esas técnicas son su maestro y ellos, los 4 hermanos. Y piensa que si será que él fue enviado por su maestro, y si ese es el caso, ¿por qué no se puso en contacto con él directamente? Y que de no ser enviado por su maestro, deberá eliminarlo de inmediato. Zephyr se reúne con Marco, Dale y Goethe, líder del equipo. Este está muy emocionado y presenta a los otros dos, pero aquellos no están muy contentos, sobre todo Dale, cosa que preocupa mucho a Goethe. En ese momento, Zephyr interrumpe diciendo que lo lamentaba, pero que personalmente no le gustaba beber orina de caballo. Y saca un licor de alta factura, sorprendiendo a sus compañeros, quienes no pueden creer que lo haya conseguido en ese pueblo tan decadente. Mientras Zephyr le sirve un trago de aquel licor, piensa que lo consiguió gracias a su proveedora, la Rosa Blanca, y que en otra ocasión, esclavos como ellos no podrían ni siquiera soñar con beberlo. Mientras beben, brindan y comen, nuestro prota dice en su mente que va a crear una buena relación con ellos, ya que ellos serán quienes le ayuden con los monstruos. Piensa que como en su vida pasada conoció a Goethe, sabe qué hacer con él. Solo necesita un buen guía y podrá mejorar. Pero como Marco y Dale murieron antes de conocerlos, no sabe mucho de ellos. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Trabajar con ellos o simplemente deshacerse de ellos? Piensa que con los humanos solo debe darles lo que necesiten, darles dinero a quienes quieran dinero o proveer ayuda a quienes quieran el éxito, respetar a aquellos que estén orgullosos de sí mismos. Sin embargo, siempre hay algunas excepciones a esa regla, y en ese sentido, Zephyr mira de reojo a Dale. Este último piensa que no le gusta a Zephyr. Más entrada la noche, en una mini reunión entre Marco, Dale y Goethe, este último les dice que deben confiar en Zephyr y que deben ser agradables con él. Marco le dice que no puede creer que un simple minero los haya salvado y que incluso ahora está haciendo tratos con él. Dale dice que respetará su decisión ya que él es el líder, pero aún así piensa que Goethe debió haber hablado con ellos antes de incluirlo en el grupo. Tampoco cree que Zephyr haya derrotado al depredador sin ningún tipo de ayuda. No confía en Zephyr y sobre todo en su trato, ya que si los descubren, pueden ir a la cárcel o ser ejecutados. Marco interrumpe diciendo que de todas maneras ya la decisión fue tomada y que como sea, la recompensa va a ser dividida entre ellos 3, así que por ahora no les parece una mala idea dejar las cosas tal como están. Dale sigue poniendo resistencia y dice que no puede confiar en él. Dice que de todas maneras pronto se sabrá la verdad de todo lo que pasó. Después de todo, los estafadores son descubiertos rápidamente. Allí vemos que nuestro grupo se va al pueblo de Cuevas Edley, un pueblo creado hace cientos de años, formado por construcciones dentro de la montaña. Marco se asombra y Dale no puede creer que esos agujeros de verdad sean casas para personas. Dale les comenta que las personas al pasar por la ruta solían utilizar este lugar como posadas. En otra toma se ve cómo el pueblo está lleno de telaraña y allí Zephyr, utilizando su técnica de habilidad de detección de maná, esparce maná en el ambiente y a través del suelo para extender el rango de sus sentidos y así identificar los objetos y los movimientos que hayan dentro de la cueva. También para saber si hay objetos con maná en su interior. En realidad puede sentir como si él mismo los estuviera tocando. En eso nos remontamos hace unos minutos cuando los chicos le preguntan a Zephyr que si es una araña negriférrea lo que hay en esta incursión, a lo que Zephyr responde que por las señales de entrada eso es correcto, que no hay duda, y les comenta cuál es el plan, que primero se moverán a través de la mazmorra sin tocar la tela de araña con el fin de acercarse al lugar donde están las crías. Después derramarán una poción paralizante y ahí esperarán un momento para matarlos con facilidad. Dice que como tendrá activada su habilidad de detección de maná, todo el tiempo no debería ser difícil. Además, este tipo de monstruos duerme durante el día, así que deberían ser cuidadosos. Dale le dice a Zephyr que si en verdad hay arañas negriférreas adentro, es imposible que ellos 4 puedan hacer algo. Le dice que las arañas negriférreas son un monstruo tipo araña, que tienen un caparazón de acero muy duro, tienen una ofensiva bastante alta, pero su defensa es incluso mayor. Pero lo peor de todo es su habilidad para aumentar sus números. Es por eso que un nido de arañas negriférreas es mucho más difícil de tratar que un depredador adulto, y que eso no es algo con lo que ellos pudieran tratar. Que lo mejor que podían hacer era un reporte y luego volver con el equipo de combate. Zephyr le dice que no está mal, lo que deja a Dale totalmente sorprendido. Le dice que debe quedar claro que no está obligando a nadie y que si no tiene confianza, puede volver. Después de todo, puede encargarse de la mazmorra él solo.
Pensando en todo esto, Dale está más que seguro de que Zephyr es un estafador y que cazar a un depredador solo o tener un duelo con Sahak son acontecimientos que no ha visto con sus propios ojos. Y ahora incluso dice que puede encargarse solo de una mazmorra llena de arañas negriférreas, que no hay forma que una persona que sea tan capaz trabaje con ellos, por lo que puede deducir que esta mazmorra no es tan peligrosa como parece. Sumido en sus pensamientos, toca una de las telarañas y queda totalmente sorprendido al cometer un error como ese. De inmediato se da cuenta que no puede liberarse y solo dice, ¡ah, mierda! Y justo ve los ojos de arañas de tamaño mediano que se acercan a él y pone una expresión de terror. Cuando una araña está saltando hacia él, Zephyr alarga la mano y tomando a Dale del cuello, lo separa de las arañas, siendo mordido por varias de ellas. Zephyr ve las arañas y sonriendo les pregunta, se sorprende que no puedan dañarme, y acumulando maná en su brazo izquierdo, golpea a las que tenía pegadas al brazo derecho. Ante esta imagen, Dale no puede dar crédito, y Zephyr le grita a todos que vayan a formación. Todos, de manera rápida, hacen caso a Zephyr y se enfrentan con las arañas, las cuales despiden telas de arañas de sus bocas. Y nos cuentan qué fue lo que Zephyr dijo momentos antes, que el plan sería el siguiente, ya que nadie sabía lo que iba a suceder dentro de la mazmorra. En caso de que tuvieran que batallar, esto es lo que harían. Marco cubriría su martillo con la capa de Zephyr, y Dale y Goethe también cubrirían sus armas con sus capas. Es complicado cortar sus telas de araña con armas normales, por lo que todos bloquearían las telas de araña con sus armas envueltas en capas. Marco se sorprende y dice que estaba funcionando, y que aunque las telas de araña se peguen al martillo, no le afectan en nada, y puede seguir balanceándolo. Goethe estaba muy nervioso, porque veía que habían docenas, y se preguntaba si habrían millones, que ni siquiera les daba tiempo a un descanso. Dale estaba peleando con varias, y una de ellas le hizo un corte profundo en el hombro. Además, el plan de Zephyr era que una vez que ellos atrajeran a suficientes monstruos, él los atacaría. Habiendo terminado con esa horda, el equipo se tomó un descanso. Dale veía su herida profunda y se quejaba de eso. Pensaba que eso sería sencillo, y por eso bajó la guardia, que incluso recibió la ayuda de Zephyr, ese bastardo. En eso Zephyr le da una botella y le dice que la tome, que es agua de recuperación mezclada con hierbas, que es parecido a una poción curativa. Dale pensaba que Zephyr estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo en esa pelea. Su área de protección y su nivel de precisión están a otro nivel comparado al de ellos, que con esa habilidad probablemente ya sabe que fue el primero en quedar atrapado en la telaraña. Y en eso le pregunta a Zephyr, ¿no dirás nada? Zephyr le contesta que las personas pueden cometer errores y que ahora puede compensarlo la próxima vez. Dale se siente avergonzado y Zephyr pensando dice que no está nada mal, que en su vida pasada entrenó muchas veces a soldados ordinarios, que había muchos de ellos que no podían ingeniárselas, a pesar de que se les enseñaba cómo hacerlo. Pero Dale se aferró a su ingenio cuando apenas comenzó la pelea, por lo que aún hay una oportunidad para él, que para personas como él, es mejor dejar que lo mediten en lugar de hablar del tema. Por eso se retira. Piensa también que aunque aún no confíe en él, encontrará respuesta cuando deje esa mazmorra. Mientras vemos que el grupo entero está luchando contra las arañas negriférreas, Dale estaba pensando que Zephyr les dijo que su estómago era suave a diferencia de su espalda, y que apuntara sus golpes allí, diciendo, es verdad, es exactamente como dijo ese bastardo. Los hábitos, características y puntos débiles del monstruo, él lo sabe todo. ¿Cómo este tipo sabe toda esta clase de cosas de estos monstruos tan raros? ¿Quién demonios es él? En eso se ve a Dale dándole la estocada final a una gran araña negriférrea. Y Goethe piensa, listo, así se hace. Dale decía que esto era sencillo, y desde arriba, Zephyr le dice, lo hicieron bien para hacer su primera vez. Sigan así. Cuando ellos levantan la mirada, ven que Zephyr estaba sentado en la cima de una gran montaña de cadáveres de arañas gigantes. Goethe se preguntaba a cuántos mató, y Zephyr les decía que descansaran un poco. Marco le preguntaba que qué solía hacer antes, y Zephyr le decía que era un aventurero. Marco le decía que no se refería a eso, le estaba preguntando que si era parte de algún gremio famoso, o si fue algún estudiante de un aventurero de renombre. Dale también quería saber, y Zephyr en un flashback se recordaba a sí mismo practicando bajo la atenta mirada de su maestro. Zephyr les decía a los chicos que solo le quedaba la habitación del jefe, a lo que Goethe le preguntaba qué harían ahora, y se quedaban extrañados cuando veían a Zephyr ir hacia el cadáver de una de las arañas, y partiendo las patas, se creó a partir de ellas un par de armas, y les decía a los tres que esperaran afuera. Viendo hacia el pasado, Goethe pensaba, 4 años, es el tiempo que he pasado como cazador. Durante esos 4 años, muchos cazadores han muerto, pero por suerte he sobrevivido. Hay una razón por la cual he podido sobrevivir. Siempre he evitado puentes peligrosos. Siempre escojo la manera fácil. Yo solo seguía a los que eran más fuertes que yo. Gracias a eso, no pude subir de rango muy rápido. Pero ¿qué se suponía que debía hacer? No es que alguien me fuera a proteger. Y volviendo al presente, Zephyr les dice, hasta aquí llegan ustedes. Todos fuera de aquí, ahora. Goethe piensa
que Zephyr estaba pensando en encargarse del jefe por sí solo desde el principio. Y les decía, oh, está bien. Sin embargo, Marco se veía dubitativo. Y le decía, Zephyr, acerca de eso, ya que estamos aquí, ¿está bien que nos quedemos contigo hasta el final? Goethe se sorprendía muchísimo y decía, ¿qué estás diciendo? Dale también le decía, estoy de acuerdo. ¿No crees que sería mejor en vez de ir solo? Goethe simplemente no podía creerlo. Y pensaba, todos aclaren en su mente, si hacen algo que no se ajusta a su nivel pueden morir. Y Goethe, viendo a Zephyr, pensaba, por favor, di algo. No lo necesitas, ¿verdad? Parece que ustedes entendieron mal. Les dije que esperaran afuera. No significa que pueden tomar una siesta. A cada uno le daré una posición. Y vemos cómo llora Goethe. Zephyr entra a la habitación del jefe, a la cámara de reproducción de la reina. Y vemos cómo hay caballeros arañas guardia que protegen la cámara de reproducción. Y también a la reina araña, la dueña de la cueva de las arañas. Y piensa que hasta aquí puede llegar sin que las arañas lo ataquen. Piensa que los caballeros araña no dejan su posición a menos que haya un invasor en la cámara, para que la reina se concentre en poner sus huevos. Entonces Zephyr, haciendo de su llave de plata, saca harina normal y se la lanza a las arañas. Y una vez que está esparcida, lanza una flecha a una piedra, provocando una chispa de ignición, lo cual causará una explosión en cadena en las partículas de harina. A esto se le conoce como explosión de polvo. Claro, eso no las matará, pero se ve cómo las arañas salen del nido en persecución de Zephyr. Y vemos que Zephyr le lanza una flecha envenenada a una de las arañas, que si bien no la matará, le causará un severo dolor. Una de las arañas se mueve extremadamente rápido y está a punto de alcanzar a Zephyr. Se ve como minutos antes Zephyr le explicaba a los chicos cómo era la glándula de tela de araña de las gigantescas arañas negriférreas. Y si las aprieta, saldrá la tela. Y Goethe le pregunta, ¿crees que la tela de araña servirá en las arañas? Y le responde que sí, porque si no tienen fluidos en sus patas, también se quedarán atrapadas en las telas. Y que de camino a la salida pongan telas de arañas donde él les dijo. Y que estuvieran preparados fuera de la cueva. Las telas dentro del cuarto del jefe son muchas y complicadas, y que no hay chance de ganar ahí dentro. Entonces necesita traerlas fuera. Y vemos cómo Zephyr, ya en la salida de la cueva, se deja caer y se desliza por debajo de las telas que colocaron los muchachos. Y en eso, con las armas que había fabricado con las patas de las arañas, mata a uno de los caballeros araña, y que solamente quedaba uno, y hace que lo persiga hasta la entrada. Vemos cómo el equipo lo espera afuera, y vemos cómo la reina araña le lanza a Zephyr su veneno, un veneno muy corrosivo, pero la parte más aterradora es que el efecto especial que tiene es la degradación de las estadísticas de defensa y regeneración, y Zephyr, dando un gran salto, logra evitarlo, cuando vemos que la gran araña destruye la entrada y sale en busca de Zephyr, y vemos que tiene un tamaño monstruoso. Zephyr le dice a los chicos que tomen todas sus posiciones, y estos no pueden creer el tamaño que tiene la bestia. Y Zephyr simplemente con su cara de póker le dice al monstruo, ven. Zephyr tomaría el puesto de tanque, ya que es el único que puede pelear con la bestia cara a cara. Y los muchachos recuerdan que Zephyr les decía que cuando tuviera su atención, ellos podrían atacar al jefe para matarlo. Goethe, temblando, pensaba que siempre evadió los caminos peligrosos para sobrevivir, porque su seguridad era simplemente la prioridad. Y así es como era antes. Y no solo él, todos. Y se preguntaba, ¿en verdad podemos matar a esa cosa? En eso, vemos que Dale tiene recuerdos de cuando otros aventureros se burlaban de ellos diciéndoles que les prepararan algo de comer y que también limpiaran sus equipos. Les decían que si acaso creían que eran cazadores como ellos, que eso debía ser una broma, que ni siquiera sabían cómo pelear, que preparando las comidas eran de mayor utilidad. Dale pensaba que estaba aburrido de soportar una y otra vez el mismo tipo de tratos, y llegados a este punto no habría nada que temer, que podían pelear contra esa cosa. Goethe miraba sorprendido a Dale, y Marco lo apoyaba. En el pasado, nunca se llenaron de valor para pelear contra monstruos así, pero algo dentro de ellos cambió cuando apareció ese tipo, cuando apareció Zephyr. Hasta ahora, todo lo que les había dicho Zephyr había funcionado, así que, ¿por qué no confiar en él una vez más? Podían hacer esto, y Marco decía andando. Goethe solo se lamentaba, y decía que a pesar de ser el líder, nunca lo escuchaban. Así que, si tanto insistían en pelear, entonces no tenía más opción que unirse. Y así les decía que apuntaran a la parte dañada a causa de la explosión, y que su interior era su parte más delicada. La única parte dura es su coraza. Entonces Marco, con una daga, apuñalaba el interior de la bestia, y luego, con su gran martillo, daba un golpe definitivo a la misma daga. Y recordaban cuando Zephyr les enseñaba los nervios de las patas, y que cortaran justo allí con su espada, que estaría previamente cubierta con una poción paralizante. Se ve que Dale estaba muy concentrado y confiado de que podía hacerlo. Sin embargo, cuando se dio cuenta, la araña estaba a punto de matarlo, y que no podría esquivar el zarpazo. Pero justo entonces, Zephyr la atacó, haciendo que desviara el golpe, y le decía, ¿a dónde crees que ves, insecto de porquería?
Zephyr peleaba en igualdad de condiciones contra la bestia, cosa que Dale no podía creer. Estaban igualados en fuerza y que estaba bloqueando todos los ataques de la araña reina. A duras penas podía percibir cada movimiento. Él recordaba cuando le decía a Zephyr que no eran tan fuertes para hacer algo así, y si realmente él quería que la atacasen, que sería mejor si él lo hacía solo. Zephyr le decía que no, que ellos podían hacerlo, debido a que la araña negriferra estará furiosa con él por haber quemado sus huevos. Su retaguardia iba a quedar desprotegida y ni siquiera se daría cuenta cuando le hiciera algo. Además de eso, las arañas negriférreas reina tienen un mal hábito, y era que ellas casi no se movían del lugar donde estaban. Entonces, Dale pensaba que otra vez fue tal como dijo, y que habían pasado 5 minutos desde que comenzó la batalla. Zephyr les comentaba que las arañas negriférreas ponían sus huevos en un nido estrecho, por lo que tenían la costumbre de minimizar el uso de sus patas traseras. Por esta razón, estar cerca de sus patas traseras era relativamente seguro, y que la única excepción eran las telarañas o los ataques de estómago, cuando trataba de saltar sobre los aventureros. Solamente realizaría ataques contra el objetivo que tenía enfrente. Entonces Dale pensaba que Zephyr les había enseñado a pelear contra arañas negriferres gigantes, y además las estaba reteniendo por ellos, que una vez que lograran paralizarla, el resto sería cuestión de tiempo. Marco también pensaba que podían hacerlo al igual que Goethe, y vemos cómo Goethe se queda enganchado a una de las patas. La araña estaba enloquecida, porque estos humanos bastardos habían destruido sus bebés. Sin embargo, cuando se disponía a lanzar el veneno, Zephyr agarró la glándula venenosa y la amarró con su cinturón. De esa manera no podría escupir el veneno durante unos minutos, así que por ello no había necesidad de apresurarse. Y con sus pies le dio una patada, pensando que no había por qué apresurarse en esta batalla, y que sería ganada por el lado que mantenga mejor su enfoque. Los chicos no lo pueden creer. Lo lograron, realmente vencieron a la araña. Y Dale pensaba, ¿realmente lo vencieron? ¿O Zephyr les dejó vencerla? Dale piensa que realmente era un ignorante. Nunca llegó a pensar en lo diferente que sería cazar teniendo a alguien capaz como líder, y que si seguía estando a su lado, quizás podía ser igual que él. Por otro lado, vemos que Zephyr está pensando que no podrá ocultar los rastros de la araña reina, por lo que no podrá tomar todo el cuerpo como hizo antes con el depredador. Sin embargo, se conformaba porque había matado a algunas arañas gigantes y podía dárselas a la Rosa Blanca, y por ahora solo tomaría lo que necesitaba. En eso alguien lo llama, y él queda extrañado, y al voltear ve a Dale que le tiende una manta y le dice buen trabajo jefe, y que ellos se encargarían del resto, que tan solo debía sentarse allí y relajarse, que eran bastante buenos desmembrando cadáveres de monstruos. Le preguntaba también que si tenía sed, que tomara un poco de agua, y regañaba a sus compañeros y les decía, oigan, ¿van a ayudar o qué? No van a esperar al jefe. Y los demás respondían, ¿jefe? ¿Qué? Zephyr sonreía y pensaba que ya que todos trabajaban juntos, no tuvo que utilizar demasiado maná, y que de esa manera no tendría que preocuparse de que Uzra venga a cobrar la deuda en cualquier momento. Y viendo cómo los chicos destazaban a la araña, pensaba que no eran malos en lo absoluto, pero eso es todo, ya que no serían de tanta utilidad cuando peleara contra él. Sus estadísticas, equipo, compañeros, de momento ninguno de ellos era lo suficientemente bueno, necesitaba de un plan. Cambiando de toma, alguien decía que era un depredador real y que no se esperaba algo tan raro. Entonces, un dinero cambiaba de mano y le decían que ahí tenía lo que habían acordado y que agregó un poco más, que lo usara para una buena causa. Y vemos las manos de la monjita diciendo a esta última que lo apreciaba, que estaba segura de que la diosa elogiaría su fe. Zephyr no daba crédito y pensaba, tráfico en un templo dedicado a la diosa, a plena luz del día. ¿En qué mundo de porquería vive? Sin embargo, también pensaba que no creía que alguien fuera lo suficientemente estúpido como para pensar que todos los templos hoy en día eran completamente sagrados. Y pensaba que hay una razón por la que hay montañas de dinero donado por parte de los creyentes de los templos y por qué se construyen ciudades a su alrededor. Y eso es debido a que los caballeros del templo y los esclavos de combate matan a los monstruos por ellos. En definitiva, la seguridad cuesta dinero y por el momento la gente puede comprarla hasta cierto punto. Pero más adelante será completamente difícil comprar la seguridad incluso si vendes tu alma. Entonces, ya sola con Zephyr, la Rosa Blanca decía que tuvieron bastante suerte de que hubiera aparecido justo a tiempo un comprador, tanto para el depredador como para las arañas negriférreas, y ya que estaban en buenas condiciones, obtuvieron una cantidad decente de ellos. También le decía que estaba bastante sorprendida de que haya logrado traer tan rápido algo como las arañas negriférreas, y que era todo un guerrero. Zephyr le preguntaba que cuánto le había pagado hasta hoy, y él le respondía que el 48% del importe total, y que tomará un 20% y lo usará para pagar su deuda con el templo, y que por cierto, le había pedido un permiso para limpiar el laboratorio y que aquí tenía el uniforme y el pase de entrada. Esto lo hacía porque el equipo de alquimia es grande y complicado de mover, así que no puede simplemente prestárselo. Entonces, que todos salen del laboratorio a las 7 en punto, por lo que puede utilizarlo a su antojo, que tan solo no olvide limpiar
limpiar después de que termine. Zephyr sonreía y pensaba que en definitiva era más seguro que tratar de robar el equipo de laboratorio, que como nunca tenían a nadie para limpiar el laboratorio, es posible que tengan que ir allí esta noche. Y pensaba, supongo que eso servirá. La monjita le decía que también le pagarían y que no era un maltrato. Zephyr se sorprende al escuchar una voz que le decía a la hermana que al fin la había encontrado y que si tenía un minuto para hablar con ella. Era Ned Stryer, quien veía de manera sonriente a Zephyr, y este quedaba totalmente impactado, porque no esperaba verlo allí. Ned, un agente del Inquisidor, uno de los 12 agentes de primera clase reconocidos por el templo. Zephyr pensaba que tenía una historia con él. La hermana, Anna Primrose, le preguntaba que por qué estaba allí, que de seguro no era para pedirle una cita, y que si acaso quería pedirle un préstamo, que desafortunadamente estaba un poco ocupada en este momento. La hermana pensaba que Ned estaba fingiendo hablar con ella, pero que en realidad le estaba prestando atención era a Zephyr, que Ned era el jefe de Shahak, el tipo al que Zephyr golpeó, y que sabía que estos estúpidos harían algo eventualmente. La hermana le decía que hablaran en otro momento, y que le hablaría de algunos préstamos con bajos intereses, ya que sabía que sus méritos eran buenos. Entonces, Ned le haría una pregunta rápida, y le compraría una taza de té. Le preguntaba a Zephyr por su nombre, que qué le parecería venir también, y le decía que él y Shahak se conocen. ¿No era así? Zephyr, haciéndose el desentendido, le dice que nunca escuchó hablar de él, también que no tiene muy buena memoria, que no puede recordar a cada pedazo de basura con la que se encuentra. Entonces ambos se ven y empiezan a liberar maná. La hermana Anna pensaba que eso era imposible, que el maná ahí era tan fuerte que casi perforaba su piel. Qué energía tan poderosa, que no era un esclavo de combate cualquiera, es prácticamente tan fuerte como un caballero del templo. Y viendo a Ned decía, o quizás sea mucho más fuerte. Ned, viendo a Zephyr, pensaba que ahora que lo veía de cerca entendía por qué Shahak perdió contra él, y apuntando con el dedo, pensaba que aunque no estaba aquí para pelear con él, quería ver de qué era capaz, y ambos tomaban posiciones de lucha. En ese momento, Anna Primrose, utilizando la marca de esclavos, les gritaba a ambos que se pusieran de rodillas, lo cual no pudieron evitar. A ver, te explico. La marca de esclavitud es una marca impresa en los esclavos con el poder de los sacerdotes de la luz. El sacerdote de la luz puede dar órdenes forzosas a aquellos que tengan la marca. Vemos como ambos se ven obligados a arrodillarse frente a Anna, y esta, con una cara de ira, golpea a Zephyr en la cara, y le preguntaba que qué creía que estaba haciendo, y lo ala, y le dice que qué estaba pensando, que si quería que lo mataran, y que tendría que enseñarle una lección. Y viendo a Ned le decía que ese tipo era su juguete, y que si le ponía un dedo encima, lo iba a matar. Ya más tranquila, en otra parte de la ciudad, la hermana le decía a Zephyr que si no podía ignorarlo y ya, que ese tipo era realmente peligroso, que aún sus manos estaban temblando. Ella le decía que Ned debe ser alguien muy fuerte, un agente de primera clase. Sin embargo, nadie lo había visto pelear, porque todos con los que ha peleado están muertos. Así que de todos modos, ella se ponía muy ansiosa al verlo ponerse en peligro de esa manera, y que si no pagaba su deuda, ella lo mataría, que no se atreviera a lastimarse porque era su fuente de ingresos. Después, de manera sorpresiva, ella le toca la cara a Zephyr, de una manera un tanto seductora, y le dice que debería tener más cuidado, que ella no podía protegerlo fuera del templo. A lo que Zephyr, con cara de póker, le dice que simplemente se estaban saludando, que si él realmente quisiera pelear, ni siquiera habría tenido el tiempo de detenerlo. Y Zephyr pensaba que si ya Ned había salido, significaba que ya estaba listo, así que era mejor que se diera prisa también. La hermana le preguntaba que a dónde iba, y este le respondía que al laboratorio. Zephyr, sonriendo, veía a la hermana hacia atrás y le decía que si le podía hacer un favor más, y esta quedaba totalmente intrigada respecto de esa pregunta. Detrás, Ned se veía molesto y levantándose, entendía que este era el poder de la marca de esclavos, y decía que se sentía más repugnante de lo que pensaba, y recordaba cuando su maestro le pidió que fuera al templo y se convirtiera en uno de los esclavos, diciéndole Ned a su maestro que no podía soportar a esas personas, y su maestro simplemente le decía que 2 de sus adoradores de Tártaro, que enviaron disfrazados de sacerdotes, fueron ejecutados. Decía que los sacerdotes están bajo estrecha vigilancia ahora, y que esa estrategia ya no funcionará, pero que aún había otra manera de entrar al templo. Los sacerdotes de la luz no vigilan a los esclavos, porque asumen que fácilmente pueden mantener bajo control a cualquier esclavo, y que usarán eso en su contra. Le decía que fuese al templo de la luz con la marca grabada en su piel, y que luego robaría cada recompensa de cada incursión a la que vaya, y le decía que era el único que podía completar esa misión. Ned también pensaba que los sacerdotes de la luz no tenían idea de que habían encontrado una manera de neutralizar la marca. Sin embargo, esta opción no la podían utilizar hasta que fuera el momento indicado, y que luego haría que esos repugnantes sacerdotes de la luz pagasen por todo.
En otra parte, la gente de un pueblo anuncia la llegada de un sacerdote del templo y vemos por la boca cortada que es Chahak, preguntándole a uno de los pueblerinos que cuántas personas vivían ahí. Este le responde que cerca de 50. Chahak se ríe con unos labios diabólicos y tocando la ocarina hace que salga un demonio que destruye y se alimenta de todas las personas que viven en el pueblo, y pensaba que este era su nuevo poder y que ese bastardo, pensando en Zephyr, no volvería a humillarlo, sino que por el contrario, Chahak lo haría sufrir 100 veces más, mientras se reía de la muerte de todas las personas en el pueblo. En el laboratorio de la luz se veían procesos químicos andando, y Zephyr pensaba que una vez los ingredientes sean hervidos junto al veneno de la reina araña, estará completo. Sacan el número 61 de los 72 venenos mortales del desvanecimiento del rey de los venenos. Vemos a Zephyr junto a Anna Primrose realizando ciertos procesos, mientras ella recordaba que Zephyr le pidió ayuda, diciéndole que ella había prometido protegerlo, y que además, si él moría, también perdería su fuente de ingreso. Ella veía un papel que había dibujado Zephyr, y no podía creer lo que veía. Zephyr creó agujas de acupuntura a partir de la madera de Arcan, que es tan dura como el metal, y que sumergirá cada extremo de las agujas en Belial y Sagan, diluidos en una relación de 1 a 100. Zephyr piensa que ambos venenos, tanto el Sagan como el Belial, son venenos muy simples, y que su único uso es matar a alguien sin mucho esfuerzo. O eso es lo que pensaba todo el mundo. ¿Quién habría imaginado que cuando la raza demoníaca invadió el mundo, los dioses confiscaron el poder que les dieron, y que todos consumirían venenos? En eso, Zephyr se empieza a clavar las agujas diluidas de veneno, tanto de Sagan como de Belial, lo cual provocaba en él un gran dolor. Mientras la hermana Anna se preocupaba por Zephyr, este la detenía y le decía que recordara que no debía sorprenderse por lo que sucediera y que cuando le dé la señal tenía que hacerlo. Ella se preguntaba que qué estaba tratando de hacer y él le decía, trataba de mejorar. Él pensaba que los 72 venenos mortales de Fate se convertían en algo completamente diferente según su grado de disolución, y que cuando creaba una reacción contraria con otros venenos diluidos, el veneno podía convertirse en una droga milagrosa que podía aumentar sus habilidades más allá de sus límites. El problema era que al combinar el Belial y el Sagan era un dolor extremo y que la estabilidad disminuiría. No se podía evitar, ya que no tenía los ingredientes ni las estadísticas para hacer una mezcla más estable. Y en eso vemos cómo Zephyr despierta algo que se llama flujo de energía interno, con la que podía controlar el flujo del poder mágico para curar lesiones internas mediante la repetición de alimentar el poder mágico total. Zephyr en ese momento pensaba que podía llevar sus estadísticas a la siguiente etapa si tenía éxito, pero que si fallaba, su cuerpo físico se rompería en 1000 pedazos. Aunque también pensaba que eso no podía llamarse crisis, ni siquiera se le podía llamar dolor comparado con ese tiempo, y veía cómo tenía recuerdos de su vida pasada. Entonces, la hermana veía cómo Zephyr volvía a la normalidad y que sus vasos sanguíneos se empezaban a recuperar, justo cuando Zephyr le hacía una señal en su cabeza, lo cual significaba que debía insertar la última aguja allí, y le decía, ¿estás lista, Rosa Blanca? Ahora. Y ella tomaba la aguja envenenada y la colocaría en la coronilla de su cabeza. Una hora más tarde, en el bosque del norte, cerca del Templo de la Luz, se veía una bengala roja que daba una señal de peligro por parte de aventureros, los mismos que estaban corriendo, mientras que unas aves gigantes corrían detrás de ellos. Ellos maldecían al equipo de reconocimiento porque habían dicho que era solo un nido. Sin embargo, había docenas de ellos allí. Vemos cómo uno a uno todos los aventureros están siendo acabados por los bípedos gigantes, y el que iba a la cabeza decía que había 5 kilómetros hasta llegar al templo, que se tarda más de 20 minutos llegar incluso a plena luz del día. Maldecía varias veces hasta que tropezó con una piedra. Sabía que no iba a durar nada y que sería reducido a huesos en solo 2 minutos. Y justo cuando pensó que ya todo estaba acabado, uno de los pájaros murió atravesado por una daga, y en eso se ve una luz en el cielo que cae cual cometa en la tierra. Era Zephyr, desbordando un poder absoluto, y cuando todas las aves bípedas intentaron destruirlo, Zephyr los manejó como si fueran simples polluelos, acabándolos uno por uno, partiendo sus cuellos o sacando su médula espinal de un solo golpe, y con los huesos de uno de los monstruos ave, los fue matando uno por uno, sin ningún tipo de problemas. El aventurero que quedaba estaba totalmente sorprendido, mientras Zephyr le preguntaba que dónde estaba el nido, y salía disparado en esa dirección. El hombre estaba desesperado porque sin pensarlo mandó a Zephyr donde estaba el nido, y pensó que debía haberlo retenido, ya que de ir solo era una sentencia de muerte. Sin embargo, cuando estaba arrodillado, escuchó ruidos y estruendos de la cueva, y entonces vio que Zephyr venía arrastrando la cabeza de un monstruo jefe, y Zephyr sonriendo pensaba que el procedimiento había sido todo un éxito, que sus estadísticas se habían multiplicado por 2 o por 2.5, y en ese momento lanzó una bengala de color verde, una señal de que la crisis de emergencia fue resuelta.
En otro sitio, vemos como Shahak estaba rodeado de monstruos que le servían y solamente pensaba pronto. Al día siguiente vemos cómo dos personas están hablando de que un nido de cocatrices, liderado por un alfa de 30 metros de largo, fue despejado por un solo esclavo, que las versiones, tanto de los sobrevivientes como de la investigación de campo, coinciden, y ese esclavo estaba siendo considerado para participar en la incursión que será en unos 20 días a partir de hoy, que era obvio que era alguien que quería que lo pusieran en el grupo de asalto. Uno de los interlocutores dice que deberían interrogarlo para comprobar si es o no un adorador de Tártaro. Vemos que su nombre es el examinador principal de herejías Matías Grimmer, del Templo de la Luz, tercera división. Y el otro le decía que no, que solo lo dejara hacer. Este era el jefe de los caballeros del templo, Lucius Giornetti, Templo de la Luz, tercera división. Sin embargo, el inquisidor decía que debían descartar adecuadamente a los sospechosos de ser adoradores de Tártaro antes de la incursión, a lo que Lucius decía que no importaba qué tan a fondo investigasen, no podían descartar a cada uno de ellos. Así que, mientras sean de utilidad, no interesaría si eran adoradores o no del dios demonio, que de todas maneras ellos no tenían la fuerza para llegar a los aposentos del líder, que por eso no son más que mendigos impotentes que no hacen más que robar. Por lo tanto, los usarían de ayuda para ingresar a los aposentos del líder y los eliminarían juntos con él. El inquisidor Matías no estaba tan seguro y le decía a su amigo Lucius que se oponía al plan. Sin embargo, Lucius quería revelarle algo para que éste viera que sí tenían oportunidad en esta incursión, y era la lanza de la luz brillante y el escudo al lado de Michael, que había gastado un tercio de la fortuna para poder obtener esos objetos. Matías pensaba que eran objetos legendarios y que solo los había visto en libros. Lucius le decía que esa mazmorra es tan fastidiosa que se han pasado 10 años de sus vidas intentando despejarla y ahora por fin estará terminada, que no tenía de qué preocuparse. Lucius, confiado, le decía a Matías que será invencible en esta incursión. En el pueblo, en las habitaciones de los esclavos, los chicos se preguntaban que por qué había tanta gente en los campos de entrenamiento, a lo que Marcos respondía que tal vez se debía a la incursión. Los rumores decían que solo quedan 2 o 3 espacios libres para los esclavos y están intentando lucirse para destacar. Dale decía que eso igual no tenía nada que ver con ellos, y justo en ese momento ven a la hermana Anna saliendo del cuarto de Zephyr. Los tres la saludaban y ella los saludaba llamándoles basura y que pagaran a tiempo sus intereses. Los muchachos se preguntaban que por qué la hermana estaba saliendo de su habitación y viendo cómo Zephyr lucía un anillo en la mano, se sorprendían muchísimo. Ellos veían el anillo de Zephyr y le preguntaban que por qué lo estaba utilizando. Zephyr le decía que era un regalo de alguien. En eso vemos que el anillo se llama Anillo de la Purificación. Ayuda a la circulación del maná del portador y aumenta su defensa mágica. Puede usar la habilidad Remover Maldición una vez al día. Zephyr estaba realmente contento con esto, ya que ella preparó un buen regalo incluso antes de que preguntara, y que elogiaba en ella que tuviera algo de sentido común. Tiene buen olfato para oler el dinero. Por otro lado, vemos a la hermana pensando que lo oyó de un informante del mercado negro, el gremio de asesinos Perséfone, que usan veneno para hacer crecer sus estadísticas. Eran asesinos legendarios que nunca fallaban con su objetivo, con sus notables artes marciales y venenos mortales. Sospechosamente tiene buenas habilidades de caza y refuerzo del cuerpo utilizando veneno. Todo estaba empezando a encajar. Su querido cliente era un asesino de Perséfone, al menos eso era lo que ella pensaba. Ella también sabía de buena fuente que debido a un conflicto interno, Perséfone cayó en la ruina hace algunos años, pero escuchó que habían quedado sobrevivientes y que la alta nobleza los habían estado buscando para usar sus venenos. Los nobles estaban dispuestos a utilizar cantidades colosales de dinero para obtener el mejor talento y el mejor veneno, y que necesitaba hacer suyo a su querido cliente mientras tuviera la oportunidad, y que equipándolo de la mejor manera posible era el primer paso, así que solo debía esperarlo. Zephyr pensaba que aunque la Rosa Blanca estuviera equivocada, si esparcía rumores sobre él, esa persona vendría a encontrarlo por sí mismo. Goethe le preguntaba muy triste a Zephyr que cuándo se había metido en ese tipo de relación con la hermana, y que en realidad él era grandioso, un anillo como regalo. Todos malentendían la razón por la cual no volvió anoche temprano, y le decían que tenían su respeto. Zephyr solo cerraba los ojos y les decía que en vez de eso, la mazmorra, cuando de repente se escuchó un golpe. Dale salió a ver quién era. Sin embargo, lo único que encontró fue un pergamino, en el que se leía orden urgente, equipo Cabra, salgan inmediatamente a revisar la situación, y había una firma al lado de la marca del templo. Todos se extrañaban pensando en qué clase de idiota deja secretamente una orden así. Sin embargo, parecía que era un documento oficial. Zephyr se sorprende al ver la firma, ya que si bien pertenece al jefe de los cazadores, la letra del contenido definitivamente pertenece a él. Es una invitación de su parte y les dice al resto del grupo que para esta orden solo irá él.
Zephyr se encuentra camino a encontrarse con Ned y dice que faltan 20 días para el asalto. La mazmorra a la que se dirigen no es cualquier mazmorra, es la tumba de la abominable princesa, uno de los 8 retos que hay en este mundo, ubicado en las ruinas de Medea, el antiguo reino. La han estado atacando por aproximadamente 10 años debido a su dificultad y nadie ha alcanzado la habitación del jefe. Aún así, los criterios para la integración al grupo de asalto son estrictos. Uno de los requisitos es haber estado en un equipo de caza de 5º grado durante el último año, o ser esclavo directo de un sacerdote confirmado a participar, o ser uno de aquellos que recibieron una carta de recomendación directamente del esclavo, o la persona interesada debe presentar una carta de recomendación de uno de los sacerdotes o una carta de recomendación de un esclavo involucrado. También debe conocer al menos a una de estas personas para poder participar en el asalto. Así que desde ahora, no importa que tanto mejoren el rendimiento de su grupo, no serían capaces de llegar a los primeros 5 lugares. Así que en esta vida solamente necesitaba utilizar a Ned. Ned es un esclavo bajo el control directo de Matías, el Inquisidor Mayor, así que Zephyr se apresura a su encuentro. Si logra engañar a Ned y conseguir una recomendación, podrá entrar al grupo de asalto inmediatamente, y Ned necesita que esa misión sea un éxito. No podrá ignorar a un usuario con su mismo arte marcial. Zephyr piensa que por ahora no puede evitar ponerse a prueba. Zephyr se preguntaba si Ned pensaría que es un aliado enviado por su amo, o por el contrario pensaría que es un criminal que robó las técnicas de su secta. Aún así, Zephyr debe mostrarle que es una fuerza que debe llevar consigo, así que le demostraría qué tan fuerte era. Y en ese momento, justo cuando llega, levantando una nube de polvo, alguien le dice que es una magnífica entrada, a lo que Zephyr se sorprende por esa voz, y su interlocutor le pregunta, ¿viniste solo? Y nos damos cuenta que es Shahak, y Zephyr pregunta por qué está aquí. También le dice que se vaya a casa, que no tiene ganas de lidiar con él. Y hasta aquí lo dejaremos por hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y deja un comentario en la caja. Déjame saber cuánto te gusta este resumen para continuarlo a la brevedad posible.